segunda alternativa de enrutamiento estático es el que se conoce como inundación. En este caso, el algoritmo dice que cuando un enrutador recibe por una línea un paquete, lo debe reenviar, agarrar el mismo paquete y volverlo a enviar por las demás líneas que le corresponde, es decir, por los puertos a los que tiene conectados otros enrutadores. Entonces, por ejemplo, aquí si el enrutador que está en el borde de la izquierda recibe un paquete, lo puede enviar hacia arriba o hacia abajo. El que está arriba va a recibir el paquete, puede enviar por cualquiera de los dos enrutadores, etc. Esto de la inundación, en algún momento, si hay muchas conexiones entre enrutadores, va a provocar que se haga insostenible, es decir, que algún paquete que ha entrado en la subred empiece a repetirse en el tiempo en los enrutadores. Un enrutador recibe, lo reenvía, pero en algún momento podría, por otra línea que él tiene, volver a recibir el mismo paquete con la obligación de volverlo a reenviar y así. Entonces se hace una inundación insostenible, ¿sí? De no acabar, se hace un lazo infinito. Y aquí la alternativa de cómo detener la inundación consiste, ¿no? En este ejemplo, aquí se puede ver que hay la posibilidad de que la inundación se haga infinita. Entonces, ¿cómo detenerla? A través de utilizar un contador de saltos. ¿Sí? Yo digo, cada paquete va a contener un número que corresponde al número de saltos. Entonces, cuando envío un paquete, le pongo ese número. Y ese número se lo determina mayormente considerando el tamaño de la subred. ¿Cuál es el número máximo de saltos que corresponde para llegar de un extremo a otro en su valor máximo? A eso se conoce como diámetro de la subred. Entonces, el diámetro de la subred va a constituir el contador para todo paquete. Cuando un enrutador envía un paquete, le pone en su contador ese valor, 10 por ejemplo. El que recibe ese paquete recibe con 10 y le descuenta 1. Y lo despacha por sus puertos con ese número 9. Y así, a medida que va avanzando, va disminuyendo el conteo, ¿no? Ese contador que viene a ser el tiempo de vida que le queda al paquete. Hasta que en algún momento llega a 0 y en ese momento ya no se lo reenvía. Una forma coherente, digamos, de limitar la inundación, de contenerla. ¿Sí? De todas maneras van a haber paquetes repetidos, redundantes, por ahí dando vueltas. Pero en algún momento se va a contener. Otra forma de contener es establecer en cada enrutador un registro de difusión, es decir, que el enrutador recibe un paquete, le pone algún código y guarda eso en su registro. Cuando vuelve a recibir un paquete, revisa si lo tiene en su registro de difusión. Si no está, lo repite. Si está, ya no lo hace. ¿Sí? Lo ignora. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dice, este ya lo reenvié alguna vez. Entonces ya no va más. Y una tercera es realizando una inundación selectiva, es decir, que cuando un enrutador recibe un paquete con el modo de inundación, no lo reenvía por todas sus líneas, sino por algunas de manera selectiva.
algún criterio habrá para elegir eso. Bien, entonces también una forma de contener la inundación. Ahora, ¿para qué usar inundación si no es del todo eficiente? La inundación normalmente se la utiliza como un mecanismo para presentar a un enrutador nuevo que está ingresando a la subred. Podría ser porque estaba apagado, porque estaba en mantenimiento, porque lo cambiaron por otro. Cualquier motivo que ha hecho que un enrutador que estaba fuera de la subred ahora ingrese a él. Entonces, como es necesario que este enrutador sea conocido por toda la subred, lo que hace es enviar un paquetito de presentación. Hello, hola, yo estoy aquí. Y quiere que todos sepan eso. Entonces lo hace utilizando inundación. Ese paquete va a ir a toda la subred, de esa manera todos se van a enterar que Juanito volvió a la subred o que Juanito se incorporó a la subred. ¿Bien? Entonces, ese es el motivo por el que se usa inundación como método de propagación de los paquetes. Ahora sí podemos entrar a el que no habíamos analizado, que es el vector distancia. Entonces, estamos. Ahora sí se ve mejor, ¿no? Listo. Entonces, supongamos que esta es nuestra subred. Tiene enrutadores que están denominados desde la A hasta la L, ¿cierto? Desde la A hasta la L, ¿sí? Cada enrutador va a construir una tabla. A esas tablas se las conoce con el nombre de vectores. Entonces, cada una construye su propia tabla, su propio vector. Y en ese vector lo que va a marcar es la forma de llegar a todos los demás enrutadores, señalando a través de la métrica elegida cuál es la menor distancia a él. Vamos a suponer, para el ejemplo, que el vector distancia se lo construye basado en la métrica de tiempo de retardo. Entonces, lo que va a señalar cada enrutador es el tiempo de retardo, el tiempo que le toma en alcanzar el destino. Bien, entonces, por ejemplo, aquí está la tabla del enrutador A. La tabla del enrutador A, perdón, verlo con este puntero. Entonces, la tabla del enrutador A, no sé si marca, pero... Ok. Entonces, la tabla del enrutador A señala en cada una de las filas, y por eso hay filas desde la A hasta la L, están marcados todos los enrutadores de la subred. En la casilla que le corresponde, el tiempo que le tomaría llegar hasta ese enrutador. A, para llegar a A, obviamente, como ya está ahí, 0. ¿Sí? Para llegar al enrutador B, dice que le toma 12, pensaremos que es retardo en milisegundos, 12 milisegundos. Para llegar a C, 25, D, 40, etc.
Entonces, ahí en ese vector se está señalando cuál es el tiempo que le toma para llegar a ese enrutador en particular. Y además se añade cuál es la línea o el puerto que se debe tomar para alcanzar a ese enrutador, ¿no? Seguramente en este caso, bueno, está incompleto eso, pero el enrutador A para llegar al enrutador B, ¿cierto? Como es su vecino, entonces utilizará seguramente la línea de comunicación del puerto del enrutador A que se llama B. Se llama B porque está conectado al enrutador B. Entonces faltaría aquí señalar B. No es el caso, no se lo ha puesto simplemente porque el ejemplo está destinado a obtener el vector del enrutador J. ¿Ya? Es el enrutador J el objeto de este ejemplo. Entonces no nos interesa lo que tenga en su vector el enrutador A. Pero lo que sí nos interesa de él es que puede llegar a todos los demás y cuánto tiempo le toma. Entonces, el método consiste en que cada cierto tiempo prefijado, todo enrutador debe intercambiar su vector, su tabla, con los vecinos. Entonces, el enrutador A, por ejemplo, le va a enviar su tabla al enrutador B. A cambio, va a recibir la tabla del enrutador B. Hará lo mismo con J y con E. Todos sus vecinos, que son B, J y E, intercambian tablas. De esa manera, el enrutador A va a recibir la información de cómo B puede alcanzar a los demás, de cómo J puede alcanzar a los demás, ¿cierto? Y con ello puede reconstruir su tabla, porque puede haberse modificado por algún motivo. ¿Qué motivos? Que de repente se incorporó un nuevo enrutador, que de repente la línea entre uno y otro está muy saturada, y el retardo es cada vez mayor, etcétera, ¿no? Entonces pueden haber cambios dinámicos en la métrica que se está utilizando. Pongamos en este ejemplo el tiempo. Como hay mucho tráfico en cierta ruta, ha aumentado el tiempo de retardo. O en alguna que está muy despejada, de repente ha disminuido, podría darse el caso. Por eso es que se efectúan estos intercambios a través de los cuales el enrutador llega a conocer nuevas alternativas. Renueva la información que tiene respecto a cómo alcanzar todas todos los destinos posibles. ¿Bien? Pero además a esto le suma algo, que es el tiempo que él mide para llegar a sus vecinos. Entonces, además del intercambio, cada enrutador lo que hace es, cada cierto tiempo, enviar un paquetito que se llama paquete de eco. Los paquetes de eco necesariamente deben ser respondidos con el mismo paquete a quien lo ha originado. Entonces, por ejemplo, J le envía un paquete de eco a A. A partir del momento en que sale el paquete, empieza a medir el tiempo. Como A recibió el paquete que sabe que es de eco, debe devolvérselo a J. J, en el momento en que recibe el paquete de eco, calcula el tiempo y dice, de ida y vuelta me han tomado
16 milisegundos. Lo parte en dos y ese es el tiempo de retardo que él va a incluir en el cálculo de su nueva tabla. ¿Bien? Entonces, este enrutador J, que como les decía es el objeto de este ejemplo, perdón, me está avisando Zoom que en 10 minutos se va a cortar, así que ya saben, se corta y tendrán que esperar otros 10 minutos al algoritmo de vector distancia. ¿Algún comentario, una duda? Nada, ok. Entonces cortamos y nos volvemos a conectar en el tiempo que nos señale Zoom. Recording stopped. Bueno, creo que ya podemos continuar, aunque es bien cortito lo que queda. Recording in progress. Bien, entonces vimos el algoritmo de vector distancia. Sin embargo, hay dos cosas más que ver en este algoritmo. El hecho de la incorporación de un nuevo enrutador y también el tema de la desconexión de un nuevo enrutador en casos extremos. Ya, lo vamos a ver eso. Ahí. Entonces el caso se presenta de esta manera. Supongamos que esta es nuestra subred. Son 5 enrutadores, de los cuales han estado actuando, trabajando solamente los 4 de la derecha, B, C, D y E. A estaba desconectado por algún motivo y ahora se reincorporó a la subred. Entonces, como se está manejando el algoritmo de vector distancia, cada cierto tiempo se produce un intercambio, decíamos. A través de esos intercambios y del mensaje de eco que A, al haberse reincorporado, le envía a su vecino B, este se entera de que A está en la subred. ¿Sí? Entonces, después del primer intercambio, B ya sabe que puede alcanzar al enrutador A y vamos a considerar como métrica el número de saltos. Entonces B marca en su nueva tabla que hay un enrutador más, no solamente C, D y E como estaba marcado antes, sino que ahora está A, y que a él llega con un salto.
En el segundo intercambio, es decir, después de que ha transcurrido el tiempo fijado para los intercambios, intercambia B con C su vector, de tal manera que C, al recibir el vector de B, se va a enterar que existe el enrutador A. Producto del segundo intercambio, ahora C ya conoce la existencia de A. Y lo marca en su tabla. ¿Por qué marca 2? Porque de C a D hay un salto y B le dijo que puede llegar a A con un salto. Entonces dice 1 más 1, 2. Uno nos va a matar, pero... Bien. Entonces, ahora este es el nuevo panorama. Tanto B como C conocen la existencia del nuevo enrutador A. El uno sabe que puede llegar con un salto, el otro con 2. En el tercer intercambio, C le pasa su tabla a D. Y ahora D hace el cálculo y ve que existe el enrutador A, lo incorpora y dice, puedo llegar a con 3 saltos. ¿Por qué 3? Porque con 1 llego a C y C me dice que con 2 llega a A. Entonces marca 3. Y más tarde, en el cuarto intercambio, a partir del que habíamos puesto como inicial, se entera E, porque recibe la tabla de D en la que dice que puede llegar a en 3 saltos, más 1, 4. Y ahora todos ya saben de la existencia del enrutador A. Ha tomado 4 intercambios para conocer la existencia de A. ¿De acuerdo? Bueno, es un caso extremo, digamos. Con el mismo, vamos a hacer ahora el seguimiento de lo que sucedería si esto ha estado trabajando hace mucho tiempo. Por eso lo tomamos como inicial lo que habíamos obtenido en el anterior, es decir, el conocimiento de todos los enrutadores de la existencia de A. B sabe que llega a A con un salto, C sabe que llega con 2, D con 3, E con 4. Pero ahora, una mala noticia. Se cortó la línea que une A con B. Como es la única línea que une a A con el resto, A ya no pertenece a la subred. ¿Cierto? El hecho de que A no pertenezca a la subred, vamos a ver que no hace que todos lo sepan. ¿Por qué? Porque B va a medir a ver si por la línea que lo une con A hay respuesta. Como no hay, podría decir que A ya no está. Sin embargo, en el intercambio recibe de C la información de que él puede llegar a A y le toma 2 saltos. No dice por dónde ni cómo. Simplemente le dice, yo puedo alcanzar al enrutador A con 2 saltos. Entonces B debe seguir lo que dice el algoritmo. Como B sabe que a C llega con un salto, le va a sumar a esos 2, 1, y ahora B dice, yo puedo alcanzar A con 3 saltos. ¿Cierto? Nada más a cambiar. A continuación, nuevamente hay un intercambio, y ahora C recibe la información tanto de B como de D, que le dicen, pueden llegar a A. Alguien que encendió su micrófono, por favor, apáguenlo. Eso es.
Entonces, decía que los enrutadores B y D, que tienen marcado que llegan a A en 3 saltos, cuando les toque hacer el intercambio, le van a pasar ese dato a C. Entonces, ahora C dice, por cualquiera de ellos, yo voy a alcanzar a A en 3 más 1, 4 intercambios. O perdón, 4 saltos. Bien, entonces se ha modificado ahora el conjunto de tablas de esa manera. Y otra vez se vuelve a producir un intercambio en el que B va a recibir la información de C diciendo que él llega a A en 4 saltos. Más 1 dirá, ahora yo llego a A con 5. Lo mismo va a hacer D, porque se entera que C y E, cualquiera de ellos, llega a A en 4 saltos, más 1, 5. Y así se va propagando la información, modificando en cada intercambio la tabla que es errónea porque nadie puede llegar a A, ¿cierto? Sin embargo, esto va a crecer hasta el infinito. ¿Sí? Porque no hay un límite. Ahora, naturalmente, habría que ponerle límite a esto. Y decir que para llegar a algún enrutador al cual físicamente no se puede, el tiempo es infinito. Es decir, hay que fijar un infinito en el algoritmo. ¿Sí? Porque de lo contrario esto va a crecer indefinidamente. Bien, entonces hay que limitar la cuenta. Y para eso se puede emplear aquel mecanismo que habíamos analizado en el anterior algoritmo, ¿no? El de fijar como un límite para la subred. Ese límite podría ser el diámetro. El diámetro en este caso es, por decir, 5. ¿No? O podría ser 4 inclusive. 1, 2, 3, 4 saltos, que es lo más grande que se puede dar, A hasta E. ¿Sí? Entonces, 4 es lo más grande. Más que eso, lo consideramos infinito. Entonces, si pasa de 4, se marca como infinito. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos intercambios va a tomar eso? Veamos. Entonces, así estábamos inicialmente. Se cortó la línea que unía a A con la subred y se empiezan a producir los intercambios con la noticia falsa de que C puede llegar a A. Eso lo registra B y dice, yo puedo llegar en 3 saltos. ¿Cierto? Nuevo intercambio. Ahora C marca 4 para llegar a A. Porque A puede alcanzarlo, dice B y D con 3 intercambios, con 3 saltos. ¿Sí? Ya sabemos que eso es falso. Pero como está marcado así y el protocolo se está cumpliendo, ese es el algoritmo y así está determinado. Ahora B y D reciben la información de C en la que dice que pueden llegar a A con 3 saltos. ¿Sí? Entonces le va a sumar a los 3, o perdón, C va a sumar, no, estoy mal, ¿no? Es B quien va a modificarse. Recibió la información de C diciendo que le toma 4 saltos llegar a A, más 1 que lo distancia de C, él dice, yo ahora puedo llegar en 4 más 1, 5, pero 5
ya está fuera del límite. Y eso lo marca como infinito. B va a hacer lo propio, ¿no? Porque tanto de C como de E recibe la misma información. 4 saltos para llegar a, más 1, 5, ya se salió del límite y lo marca como infinito. Y ahora C, en el cuarto intercambio, va a recibir la información de B y D. Lo mismo va a suceder con E, indicando que nadie puede llegar a A. Y todos marcan infinito, con lo que A se considera inalcanzable, ¿no? Entonces, poniendo ese mecanismo de detención de la cuenta, un límite denominado infinito, para señalar la imposibilidad de alcanzar un enrutador, podemos hacer que esto no siga creciendo de manera indefinida, ¿no? Con lo que se completaría el algoritmo. Y de esa manera se salva el problema de la cuenta al infinito para casos como el que hemos analizado. ¿Ya? Ahora, este algoritmo que acabamos de describir, el algoritmo de vector distancia, no es el único. Hay otros algoritmos que nos permiten buscar la mejor ruta, pero esto va a quedar como tarea para ustedes. Entonces, otra vez con el formato en que habíamos decidido, es decir, en el formato PDF, manuscrito, suben a la plataforma Moodle el resultado de la investigación con estos temas. El algoritmo de estado de enlace, el jerárquico, el que se utiliza en redes móviles, el que usan las redes ad hoc. Además, adicionan control de la congestión y calidad de servicio. ¿Ya? Entonces son esos 6 temas para la investigación referente a la capa del red. ¿No? Esto, bueno, tiene un plazo mucho más largo porque de por medio tenemos el examen parcial que lo vamos a diferir para el día martes, ¿no? Entonces el martes damos el examen, todavía tenemos la clase del jueves. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? Con esto terminaríamos nuestra clase. Lo que vamos a ver la próxima clase en extenso va a ser el protocolo IP en versión 4. Empezaremos viendo cómo es la cabecera, cómo se compone un paquete en el protocolo IP. Bien, entonces nos despedimos hasta el día jueves. El jueves también va a ser online, ¿no? No hay clases presenciales por disposición del vicerrector. Bien, estas 2 grabaciones las voy a subir, ya les paso el enlace para el que pueden obtenerlas. Recording stopped. Nos encontramos entonces el jueves, ya les pasaré el enlace para que puedan ingresar a la sala. Hasta luego.